aquí estamos un domingo más y como los domingos anteriores, pues estamos subiendo un nuevo video y el día de hoy tenemos un nuevo invitado. Él es pastor y no solamente es pastor, sino que también es mi suegro. Vamos a hacerle algunas preguntas para que ustedes puedan comprender un poco más sobre cómo es esta experiencia que tenemos cada quien con el Señor. Entonces, siéntase bienvenido, hermano Abraham. Le voy a hacer unas preguntas y respóndalas y pues esperamos que sea de bendición para las personas que nos van a ver. Amén. La pregunta número 1 dice, ¿cómo supo que pastorear era su llamado? Amén, qué bendición poder compartir en este momento para indicarle de qué maneras recibí este llamado del Señor. Pues yo desde pequeño fui instruido en la palabra de Dios y pues siempre el Señor me revelaba en sueños que yo predicaba en gran multitud de personas. Al aire libre, así, pero era una gran multitud en el cual a mí pues me sentía un poco incómodo, inquieto, no sé, de la manera como lo recibí, pero la verdad es de que esos sueños que el Señor me daba, a mí me daba un poco de miedo, porque así, ¿cómo voy a pararme ante un público tan grande? Entonces, esos sueños continuaron mientras yo crecía, y ya llegué a joven, pues como fui instruido en la palabra de Dios, pero desobedecí la palabra de Dios y me desvié por unos 10 años y aparté de los caminos de Dios. Y posteriormente, pues no dejó muchos hermanos de orar por mí, no dejaron de orar por mí. De esa manera, pues el Señor escuchó esas oraciones. Y al escuchar él eso, pues él empezó a tratar conmigo, lejos de él. Y por lo mismo es de que al regresar al Señor yo le dije que me perdonara y le iba a servir si él me sacara de ese vicio en que yo caí. Aparte de haber caído de ese vicio, pues yo ya no sabía de qué manera yo poder salir de ahí, sentía la muerte. Y es ahí donde Dios vio mi quebrantamiento. Entonces yo de corazón le dije que me perdonara. Él escuchó mi arrepentimiento, mi oración, y Él me perdonó y me sacó de ese vicio. Entonces es ahí cuando yo regresé al Señor teniendo hambre de su palabra. Y pues al estar en esa calidad ya de cristiano que el Señor ya me había en sí hecho en mi vida, entonces yo definitivamente le prometí servir. ¿Ahora qué hago? Le dije. Fue cuando yo ingresé directamente a lo que es el discipulado. Empecé a ser capacitado, enseñado en la palabra de Dios y empecé a leer la Biblia mucho más de lleno. Es ahí, pasados 2 años, fue cuando yo recibí en sueños de parte de Dios que Él me estaba llamando para el pastorado. Yo realmente no lo entendí hasta que Él mismo me volvió a dar ese sueño y me mostró lo que es Romanos, capítulo 1, del versículo 1 al 6. Ese es el mensaje que Él me dio y ese fue donde Él me confirmó de ese mismo pasaje de Romanos que yo ya tenía ese ministerio, solo que yo no lo sabía. Entonces, lo importante es que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios y ingresemos a un discipulado para prepararnos. Porque el Señor nos prepara y empieza a revelarnos. De esa manera fue como yo descubrí que el Señor tenía ese llamado ya para mí. No fue hasta ese tiempo. La palabra de Dios dice que de antes de nacer nosotros ya estamos predestinados de parte de Él. Entonces, por eso, esa forma fue como el Señor me confirmó que yo tenía ese ministerio. Entonces, desde ese entonces ya ahorita, pues he estado avanzando con unos 10 años ya. Me parece bastante interesante porque estas palabras que usted nos dice nos trasladan ahora a la pregunta número 2, porque usted habla del discipulado. Amén. Y entonces ahora viene la pregunta número 2 que dice, ¿cuál es, por qué es importante aprender antes de enseñar? Amén. Bueno, sí, de la misma manera, ¿verdad? Que cuando nosotros nos disponemos de corazón,
nos dejamos enseñar por Dios, porque Él es el que nos enseña. Y si entramos en la obediencia, somos temerosos de Dios, entonces fácilmente el Señor nos moldea. Pero cuando nos resistimos, el Señor quiere, pero no nos obliga. Tiene que ser de corazón. Entonces, para eso tuve que aprender, para yo poder ser maestro posteriormente, porque no puedo yo enseñar sin yo haber sido enseñado. Y en este momento pues sería ingresar al discipulado como Cristo enseñó, ¿verdad? Él tuvo sus discípulos y de esa manera Él enseñó. Entonces nosotros nos preparamos, como dice la palabra de Dios, primero ser discípulos y después hacer discípulos. Entonces para enseñar tiene que ser uno primero discípulo. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el obstáculo más grande que ha tenido al enseñar? Amén. Bueno, el primer obstáculo definitivamente es el enemigo. Es el que pone obstáculos, pone tropiezo para que uno en todas las áreas de nuestras vidas empieza él a atacar. Y lo que quiere es desesperarnos, detenernos y alejarnos de Dios. Pero cuando uno se sostiene de la mano de Dios, entonces es Él el que nos da la fuerza. Y ahí cuando leemos la palabra misma nos redarguye y nos dice, porque lo dice en Santiago 1:7, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es resistirlo. Bueno, en mi caso, yo salí del mundo. Después de conocer la palabra de Dios de pequeño, me fui desviando en la juventud, o en mi adolescencia más bien. Entonces es ahí cuando conocí qué es el mundo y nada bueno me trajo. Entonces ahí ya no tengo yo deseo de volver. ¿Por qué? Que sé que el enemigo solo lo que quiere es destruirnos, pero lo que nos ofrece es pasajero. La pregunta número 4 dice, según su experiencia, ¿cuáles son las funciones que un líder tiene que llevar a cabo? Amén. Bueno, también en este caso participé yo en ser líder también dentro de la congregación. Pues definitivamente lo primero es la obediencia. La obediencia y siempre tiene que ir el temor de Dios en nuestro corazón, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces de esa manera es como uno también ingresa. En este caso, como líder tiene que llegar uno iniciando como un diácono. Bueno, diácono no es un ministerio, es un privilegio de servir a Dios. Y de esa manera entonces ingresa todo al liderazgo. Pero primero se capacita, tiene que tener esa capacitación más bien del discipulado. Y de esa manera para poder aprender cómo nosotros servir. Porque no podemos servir con amargura. Porque lejos de nosotros servir vamos a dañar. De esa manera tenemos que estar libres de heridas, de amargura en nuestro corazón para que nosotros podamos demostrar el amor a los hermanos, para servirles en cualquier área. Bueno, no solo dentro de la iglesia, también fuera, con nuestro prójimo, pero que sea no fingido el amor que nos muestra, sino que sea de corazón. Entonces, de esa manera, es como la Biblia misma lo dice, era de Timoteo capítulo 3, versículo 8, ahí te habla ahí lo que es los requisitos que Dios pide para poder nosotros cumplir, porque tenemos que ser probados antes de poder ser líderes, porque de lo contrario vamos a servir de tropiezo y no de ayuda. Entonces, voy a meter una pregunta acá, porque entonces quiere decir que cuando a uno lo nombran diácono o líder, uno no solamente tiene que actuar de esa manera dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Correcto, afuera también, porque la palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros, en amor, dentro de la congregación como hermanos, pero también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y como me amo yo, también voy a amar a mi prójimo, aunque a veces puede ser un enemigo, aunque a veces puede ser que me rechace, o que me haya hecho daño, si Dios nos dice, perdona si te ha hecho algo, porque así como Dios nos perdonó, tenemos que perdonar. Y eso no es fácil de sobrellevar, porque si no estamos sanos interiormente, es ahí donde viene la dificultad. No logra uno cumplir eso y lejos de avanzar y servir a Dios, terminamos retrocediendo, no avanzando hacia adelante.
Bastante interesante. La pregunta número 5 es una pregunta que creo que muchas personas queremos saber la respuesta. Amén. Y es, ¿cómo sabemos cuando una palabra proviene de Dios? Porque muchas veces vamos a la iglesia y tal vez nos dan palabra de profecía y hay tantas palabras que de revelación, en sueños, en visiones, pero ¿cómo podemos estar seguros que la palabra proviene de Dios? Amén. Bueno, siempre esto va todo unido. Iniciando con el temor de Dios, la obediencia, el discipulado, ahí vamos aprendiendo todo. Pues ahí, entrando en el discipulado, que es lo que muchos quieren aprender de Dios, pero no se esfuerzan en entrar. El discipulado significa ser un alumno espiritual, pero al mismo tiempo quieren, inician, pero se quedan a medio camino. Entonces ellos no tienen ese conocimiento. ¿Cómo saber la pregunta que me decía, ¿verdad? ¿Cómo es saber y recibir el mensaje de Dios? Prácticamente primero uno tiene que estar en completa comunión con Dios y mantener ayunos, oraciones y estudiar la palabra de Dios. Aunque uno ya lo haya recibido, no deja uno de aprender. Tiene que seguir aprendiendo. Entonces, de esa manera uno recibe el discernimiento para poder conocer si viene de Dios, porque el enemigo también envía mensajes. Y para no equivocarnos, es que nosotros tenemos que tener el discernimiento que Dios nos da para poder nosotros discernir si es de Dios. De hecho, la mejor revelación de la palabra de Dios está en la Biblia. A veces decimos, bueno, Dios no me contesta, y le pido que Él nos conteste, pero no me habla, ya le pedí, ya le oré, pero sí, ahí está la palabra de Dios. Como a veces nos cuesta leer, entonces no recibimos ese mensaje. Queremos que sea de Dios directamente, y Él calla, porque Él lo que quiere es que nosotros aprendamos maduramente a caminar, confiando en Él, aunque no lo veamos cerca. Aunque Él está, pero creemos que no está. Por eso nosotros decimos, pero Dios no me habla. Pero ahí es cuando el Señor nos prueba. Somos probados por Él en el transcurso de la peregrinación que tenemos, pero a veces no lo entendemos por falta de palabra. Es bastante importante esto porque muchas personas pensamos que Dios nos habla solo cuando nos habla a través de una persona. Pero así como decía usted, Dios nos habla a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que podríamos hacer es poner la palabra y compararla con la Biblia. Correcto. Y ver si está en contra de la Biblia y entonces hoy sabemos si es de Dios o no, ¿verdad? También es una manera de... Pero mantenernos siempre en comunión con Él. Sí, porque si no, no comprenderíamos Correcto, lo que está diciéndonos, ¿verdad? Aunque lo leamos un montón de veces, no vamos a comprender. Vamos a interpretar a nuestra manera humana, pero no en lo espiritual. Y la pregunta número 6 dice, si Dios nos perdona, ¿por qué debemos de vivir las consecuencias de nuestras acciones? Amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros definitivamente cuando aceptamos a Cristo, Él nos perdona. Y su palabra dice, en la Biblia la encontramos donde dice, y Él se va a olvidar de nuestros pecados. Ya nunca más se va a recordar. La situación está en que nosotros, al entregar el corazón, todavía detenemos algo, no entregamos todo. Y por eso nosotros quedamos con temores, inseguridades, y dependiendo de la instrucción que nos han dado nuestros padres, así crecemos con eso. Y es ahí donde el Señor dice, entrega, por eso dice en Proverbios, dice, hijo mío, dame tu corazón. Ya no está pidiendo una parte, está pidiendo todo. Y si le entregamos todo, entonces Él lo sana. Pero a veces ya el Señor nos perdonó, lo que nos falta a nosotros es aprender a perdonar, para que seamos liberados. Por eso es importante el perdón. Perdonar y aprender a pedir perdón. Si no logramos eso, no nos liberamos nosotros. Y por eso las consecuencias no se quitan, porque nosotros mismos los retenemos todavía.
Pero eso sí, no, el Señor nos perdona, pero no quita las consecuencias. Eso sí es la forma que el Señor nos trabaja con nosotros. De hecho, tenemos lo que es desde el principio de la creación. Adán y Eva pecaron. Y al pecar ellos, pues definitivamente trajeron la maldición a la tierra. Y si nos damos cuenta, pues el ser humano pues, fue maldecido. También eso abarcó hasta los animales, porque los animales también eran mansos, creados así por Dios, mansos, pero cuando entró el pecado, también a ellos fue alcanzado el pecado, y por eso hay animales salvajes, porque eso provocó toda la tierra. Entonces, si nos damos cuenta, desde entonces el mundo está padeciendo las consecuencias del error o el pecado que cometió Adán y Eva. Entonces quiere decir que cuando nosotros cometemos un pecado, no solamente cae sobre nosotros las consecuencias, sino que también cae alrededor ahora sí que de lo que nos rodea. Sí, porque Deuteronomio lo dice. Deuteronomio 28 lo dice y divide ese capítulo en la consecuencia de la obediencia, o perdón, la consecuencia de la desobediencia, y también prácticamente en que sean las consecuencias de la obediencia, también tiene esa diferencia. Entonces ahí dice, en la consecuencia de la desobediencia, dice que si desobedecemos y pecamos, pues ya vamos a ser malditos en todo lugar en que vayamos y estemos. Y eso va a abarcar desde la primera hasta la cuarta generación nuestra. Y eso indica que sí, esas son las consecuencias. Pero esto solo se rompe, se libera uno con la ayuda de Dios, con el perdón de Dios. Es importante el perdón dentro de todo. Muchísimas gracias por responder las preguntas. Amén. Realmente estas respuestas espero que puedan ser de mucha bendición para su vida. Y tenemos muchos versículos que leer, ¿verdad? Tenemos toda la Biblia que leer, tenemos mucho más que aprender. Y pues como lo decía aquí el pastor Abraham, pues perdonemos, busquemos a Dios y busquémoslo de tal manera en la que sintamos esa necesidad, como dice la Biblia, esa necesidad que quema, ¿verdad? Esa sed, esa hambre por buscar más a Dios. Esperamos que estas respuestas hayan sido de bendición para su vida y los esperamos el próximo domingo con un nuevo video y un nuevo invitado. Que Dios los bendiga.